Buenas tardes, somos el equipo 5 y les vamos a explicar lo que son los plásticos y elastómeros. El plástico es un material ligero, duradero, barato y fácil de modificar que está formado a base de polímeros. Un polímero es una cadena de partículas orgánicas llamadas como monómeros que se repiten indefinidamente entre sí. El término plástico proviene del griego plásticos, que significa que se puede moldear. Es una de las características más importantes y una de las propiedades por las que lo utilizan mucho en la manufactura. Los monómeros se van a obtener a base del petróleo y combustibles fósiles, o si no de la biomasa natural, como podría encontrarse en la naturaleza. El plástico es un producto no natural que se obtiene a través de las reacciones químicas. Es por tanto un producto de síntesis de laboratorio o producto sintético. Los termoplásticos los plásticos se dividen en termoplásticos y termoestables. Un termoplástico es aquel plástico que puede fundirse a altas temperaturas y que va a permitir que se vuelva a fundir manteniendo sus propiedades y pudiendo repetirse. La capacidad de reutilizzación de los plásticos es muy importante, ya que permiten que tengan mayor popularidad y representan el 90% de los plásticos en el mercado. También están los termoestables. Los plásticos termoestables son polímeros que solo se van a poder calentar y moldear una vez. Normalmente se usa para instrumentos de cocina, pues su aplicación no es muy variada. Los plásticos son muy importantes en los procesos de manufactura, como podría ser para la obtención de materias primas, la síntesis de un polímero básico, la composición del polímero como un producto utilizable industrial y su modelo de plástico para su forma definitiva. Esas son las cuatro etapas de la manufactura de plásticos. El moldeo de plásticos consiste en dar formas y medidas deseadas al plástico por medio de un molde. También existe la colada. La colada consiste en el vertido del material plástico en estado líquido dentro de un molde. El espumado sirve para introducir aire y obtener ciertas características que vamos a hacer de uso, como podría ser en el unicel. El calendrado consiste en hacer pasar el material plástico a través de unos rodillos que van a generar láminas de plástico. Las propiedades de los plásticos son muy importantes, ya que en cuanto a conductividad eléctrica son malos conductores también de forma térmica, tienen una alta resistencia mecánica, casi no reaccionan con distintas sustancias, por lo que eso es muy bueno para la resistencia química. Tiene una combustibilidad, la mayoría de los plásticos arde con facilidad, y plasticidad, pues pueden ser reablandados por el calor y vueltos a moldear. Bueno, elastómeros. Elastómeros significa básicamente caucho. Son moléculas poliméricas que conforman una porción de caucho y en sí cualquier forma de caucho. No tienen ningún orden y se enredan entre sí. El primer caucho disponible fue el látex de caucho natural. Por lo general, a los polímeros entrecruzados se les moldea y se les da una forma antes de entrecruzarlos. Los elastómeros termoplásticos, también conocidos como cauchos termoplásticos, son una clase de copolímeros o mezcla física de polímeros, generalmente plástico y caucho, que dan lugar a materiales con las características termoplásticas y elastoméricas. Un material puede ser clasificado como elastómero termoplástico si cumple con las siguientes características: que tenga la capacidad de ser estirado con alargamientos moderados, que tenga una tensión y que el material vuelva a su estado original, que sea procesable de forma colada a altas temperaturas y que tenga ausencia de fluencia a plazo de formación. Los elastómeros termoplásticos se pueden transformar muy fácilmente, puesto que atraviesan una condición plástica durante el procesado, debido a que la rotura de los puntos de entrecruzamiento o de anclaje débil alcanza una adherencia a casi todos los tipos de termoplásticos técnicos. La familia de elastómeros termoplásticos estirénicos son copolímeros de bloque sobre la base del estireno y el butadieno. Las características principales de todo termoplástico es que tengan un tacto suave, una compresión a temperatura ambiente, resistente a la rotura y transparencia, entre otras. La familia de los elastómeros termoplásticos olefínicos debe tener entre sus características una buena apariencia superficial, que sea libre de plastificante, propiedades mecánicas como el alargamiento o resistencia a la rotura y adhesión a la pintura. Después tenemos los vulcanizados. La familia de termoplásticos vulcanizados son mezclas de caucho reticulado, aceites y rellenos producidos por un bajo proceso desarrollado, y entre sus características están que deben tener un tacto suave, una compresión a alta temperatura, que debe ser resistente al aceite y a la grasa y también resistente a la fatiga. Después tenemos la familia de los poliuretanos.
que desde su invención en la década de 1940 se utiliza en una amplia variedad de industrias y mercados como el de automoción. Después tenemos los termoplásticos de copoliéster. Son cauchos de alto rendimiento que presentan similar comportamiento mecánico a los cauchos, con la facilidad de uso de reciclaje de termoplásticos. Se construyen a partir de flexibles bloques de poliéster combinados con bloques de poliéster rígido. Por último tenemos las copoliamidas. Se preparan por reacción de una copoliamida que lleva grupos extremos de ácido carboxílico, y entre sus características está una baja densidad, una resistencia química, una alta resistencia y dureza, resiliencia y excelentes propiedades a bajas temperaturas. Yo les voy a hablar sobre los procesos aplicados a los elastómeros. El primero es el laminado, en donde se utiliza para unir materiales. No necesariamente tiene que ser plástico. Puede ser plástico con otros materiales como los que se usan en los circuitos integrados. En esta imagen podemos ver cómo se adiciona a partir de planchas y una adición de temperatura para que se unan sin ser fundidos entre ellos. Otro proceso es el de capa de estrato fluidificado, que consiste en recubrir las piezas metálicas. Esto en un horno donde se coloca este plástico en polvo y a partir de una corriente de aire se mete la pieza y queda adherida por medio de los granos de plástico. Otro proceso es el rotomoldeo. Este proceso es muy popular y es utilizado, por ejemplo, para obtener los, ¿cómo se llaman? Los tinacos. Podemos ver aquí en la imagen cómo funciona. Es a partir de la rotación del molde y calentándolo a una temperatura considerable. Y esto va a hacer que el material se adhiera a las paredes formando una geometría hueca. Otro moldeo es por compresión. Este es con ayuda de una prensa mecánica y hay mezclado y precalentado previo del material y posteriormente se hace el moldeo por compresiones en estos semimoldes, un macho y una hembra. Aquí puedes ver otra imagen de cómo se realiza este proceso y existen tres tipos. Uno es el flash type y su propiedad es que crea un poco de rebabas, entonces no es muy viable. El segundo es el tipo positivo, entonces aquí su diseño en estas esquinas hace que la rebaba se vea minimizada, y el tercero es una combinación llamado semipositivo, en donde no se genera mucha rebaba, pero se tiene que calcular la cantidad de plástico al 100% prácticamente. El otro proceso es moldeo por transferencia. Este es muy parecido al moldeo por compresión. Lo único que se diferencia es que tiene una cámara doble, y esta cámara cuenta con una mazarota en donde se almacena el polvo de este material y es calentado a presión e inyectado a partir de un émbolo. Tenemos igual dos tipos. El primero es por caldero y el segundo es por émbolo. El moldeo por extrusión es parecido al de metales, nada más que aquí se comprime el material a través de un husillo y en este mismo se funde, y por la rotación de este husillo le va dando geometría al material. Aquí podemos ver cómo sucede este proceso y al final tenemos un dado que le va a dar la geometría final. Podemos tener muchos tipos de geometrías, como pueden ser perfiles, y aquí perfiles huecos también, en donde por la temperatura se van a unir después de pasar por estas cavidades, y también pues, se pueden hacer hilos y recubrimiento de cables también. El moldeo por soplado ha sido muy integrado para la producción de botellas de plástico o garrafones, y aquí se utiliza algo llamado preforma, en donde puede ser hecha por extrusión o algún otro tipo de método, y ya con la preforma se mete un molde y por expansión de un gas a alta temperatura el material queda adherido a las paredes y adquiere la figura de una botella. Este otro proceso es muy importante, se llama termoformado y consiste en poner una lámina de polímero a una temperatura considerable y aplicarle un tipo de fuerza.
Puede ser por vacío, por compresión de aire y compresión mecánica. El calandrado es la obtención de filamentos de plástico a partir de rodillos, entonces parecido a un laminado de metal. Y otro de los más importantes hoy en día es la inyección de polímeros, y esto fue descubierto más o menos en 1927 y se fue desarrollando a lo largo del tiempo su uso. Las partes más importantes son la unidad de cierre, la unidad de inyección, la cual se encarga de efectuar la alimentación, la plastificación y la inyección al molde de plástico, los controles, que es todo el programa electrónico por el cual el operador va a obtener las geometrías que desee, y la bancada, que es la base sobre la inyección. También tenemos un molde donde se va a inyectar. Aquí podemos ver que también tenemos un husillo, y a partir de un calentamiento del plástico se va a inyectar hacia el molde. Y aquí podemos ver los famosos pellets, que son la materia prima que después va a ser fundida e inyectada a esto que son los moldes. El proceso de inyección es discontinuo y es llevado totalmente por la máquina llamada inyectora. Y aquí están las tres ideas principales de lo que consiste el proceso de inyección. La primera es plastificar y homogeneizar con ayuda del calor el material plástico que ha sido alimentado en la tolva. El segundo es inyectar el material fundido por medio de presión en las cavidades del molde. Y el tercero es, en el tiempo en el que el plástico se enfría dentro del molde, se lleva a cabo un endurecimiento. Bueno, y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.